La llave de tubo se resbaló de mis dedos grasientos exactamente a la 1:47 de la madrugada. Golpeó el suelo del sótano con un estruendo metálico que resonó como un disparo. Me quedé gélido, aguzando el oído para detectar cualquier movimiento en la planta de arriba. Nada, solo el goteo constante del agua de la junta reventada con la que me había estado peleando durante la última hora. Fue entonces cuando la escuché. La risa de Lucía se filtraba por la rejilla de ventilación, justo sobre mi cabeza. No era su risilla educada de las cenas de compromiso ni su carcajada nerviosa del trabajo. Esta era distinta. Gutural, íntima, el tipo de risa que solía estar reservada para mí, allá cuando los dinosaurios aún caminaban sobre la tierra y mi esposa realmente disfrutaba de mi compañía. Oh, eres un pecador, susurró ella con voz melosa a través de lo que supuse era su teléfono. No puedo esperar a verte mañana por la noche. Debería haberme ocupado de mis propios asuntos. Debería haberme concentrado en la fuga que estaba transformando lentamente nuestro sótano en un pantano. En lugar de eso, me vi subiendo las escaleras como un detective patético de una mala película, siguiendo el rastro de la voz de mi mujer a medida que se volvía más nítida. No, él estará en ese gimnasio de boxeo hasta tarde. Siempre va allí cuando se estresa por el trabajo. Otra risa. Confía en mí, Javier. Tendremos tiempo de sobra. Javier. El nombre me golpeó como un mazo en la boca del estómago. Sabía exactamente quién era Javier. Javier Mendoza, su antiguo colega de la agencia de publicidad del centro. El tipo de la sonrisa perfecta y la mansión frente al embalse que se había portado de forma demasiado amable en la fiesta de Navidad del año pasado. El mismo Javier que le había enviado a Lucía una botella de champán para felicitarla cuando consiguió su ascenso, con una nota que decía, por los nuevos comienzos. Mi mano tembló mientras apretaba el pasamanos de la escalera. 23 años de matrimonio y a esto habíamos llegado. Mi esposa programando encuentros sexuales mientras yo reparaba las tuberías en calzoncillos a las 2 de la mañana. Yo también te quiero, susurró ella antes de colgar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé allí, en el pasillo, con el agua aún goteando en algún lugar detrás de mí, sintiéndome como el idiota más grande del mundo. Tomás Millán, antiguo policía encubierto convertido en investigador privado, burlado por la aventura de su propia esposa. La ironía no se me escapaba. Había pasado 15 años en el cuerpo atrapando cónyuges infieles para abogados de divorcios. Conocía todas las señales, el interés repentino por la apariencia, las llamadas misteriosas, las convenientes reuniones nocturnas. Pero cuando estaba sucediendo bajo mi propio techo, había estado más ciego que un topo. Bajé sigilosamente y terminé la reparación de la tubería en medio de una neblina de rabia y humillación. Para cuando me deslicé en la cama junto a Lucía, a las 3 de la madrugada, ella dormía plácidamente, con su teléfono cargándose en la mesilla de noche como un arma cargada. A la mañana siguiente, me besó en la mejilla y me dijo que trabajaría hasta tarde. Tengo una presentación importante mañana, dijo ella, ajustándose la blusa de seda frente al espejo del pasillo. No me esperes despierto. La vi alejarse en su BMW y luego llamé a mi antiguo compañero, Manolo, al gimnasio. Tomasito. La voz ronca de Manolo retumbó a través del teléfono. Suenas como el demonio. ¿Qué te carcome? Necesito golpear algo, Manolo. Fuerte. Noche difícil con la jefa, ¿eh? ¿Podrías decir eso? Baja aquí. Prepararé el saco pesado. Y Tomás, si estás pensando en hacer alguna estupidez, recuerda lo que siempre les decía a los novatos, si quieres venganza, asegúrate de que valga la pena. Que no te pillen. El gimnasio de boxeo de Manolo estaba situado en la zona más cruda del centro de Madrid, emparedado entre una casa de empeños y un local de fianzas. Era el tipo de lugar donde policías, exconvictos y tipos corrientes venían a descargar sus frustraciones sobre cuero y acero. Manolo era el dueño desde hacía 30 años y,
en todo ese tiempo, nunca había hecho demasiadas preguntas sobre por qué alguien necesitaba moler a palos las cosas. Pasé 2 horas destrozando el saco pesado, con el sudor chorreando por mi cara mientras imaginaba la sonrisa perfecta de Javier Mendoza. Cuando terminé, Manolo me entregó una cerveza y una toalla. ¿Te sientes mejor? Ni de cerca. ¿Quieres hablar de ello? Se lo conté todo, la llamada telefónica, Javier, los 23 años que aparentemente había desperdiciado con una mujer capaz de mentirme a la cara mientras planeaba su siguiente cita. Manolo escuchó sin juzgar, asintiendo ocasionalmente o gruñendo su comprensión. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Qué vas a hacer al respecto? Aún no lo sé. Bueno, decidas lo que decidas, sé inteligente. Ya no eres policía, pero sigues pensando como uno. Usa ese cerebro tuyo. Esa tarde hice algo que habría enorgullecido a mi antiguo comisario. Empecé a montar un caso. Primera parada, la bolsa del gimnasio de Lucía. Siempre la dejaba junto a la puerta principal después de sus entrenamientos matutinos y no volvería a casa hasta dentro de varias horas. En el interior, enterrado bajo su ropa de yoga y barritas de proteínas, encontré lo que buscaba. Un segundo teléfono, uno de prepago barato que había escondido en un bolsillo con cremallera. Mis manos temblaban mientras lo encendía. El historial de mensajes hizo que se me revolviera el estómago. Meses de textos entre Lucía y Javier, cada uno más explícito que el anterior. Fotos que nunca quise ver. Planes para encuentros secretos. Y lo peor de todo, conversaciones sobre mí. Ha estado tan distante últimamente, decía un mensaje de ella. Creo que sospecha algo. La respuesta de Javier, no te preocupes, nena. Los tipos como él nunca se van. Está demasiado cómodo siendo un miserable. Otro intercambio de la semana pasada, Javier, ¿cuándo se lo vas a decir? Lucía, ¿por qué iba a decírselo? Me gusta tenerlo todo. Él paga las facturas. Tú me das todo lo demás. Javier, eres malo. Me encanta. Navegué por meses de su correspondencia. Cada mensaje era un nuevo cuchillo en mi espalda. Se habían estado viendo en su casa del embalse 2 veces por semana durante los últimos 6 meses. Incluso habían usado nuestro fin de semana de aniversario como tapadera para una escapada romántica a Sevilla. Pero el mensaje que realmente me dolió fue uno de hace 3 días. Tomás ha vuelto a trabajar hasta tarde. A veces me pregunto qué vi en él, escribió Lucía. Es un acabado, cielo, respondió Javier. Mereces algo mejor. Me mereces a mí, Lucía. Pronto. Solo necesito organizar las finanzas primero. No voy a irme con las manos vacías. Así que era eso. No solo me estaba engañando, estaba planeando su estrategia de salida. Probablemente llevaba meses en ello. Hice capturas de pantalla de todo y luego volví a colocar el teléfono con cuidado donde lo había encontrado. Mis manos estaban más firmes ahora. El impacto estaba desapareciendo, reemplazado por algo más frío y enfocado. Esa noche la seguí. La mansión de Javier se alzaba en la orilla norte del embalse de San Juan, una monstruosidad moderna y extensa con ventanales de suelo a techo y un garaje para 3 coches. Aparqué al otro lado de la calle y observé cómo el BMW de Lucía entraba en el camino de entrada exactamente a las 7:30 de la tarde. Javier la recibió en la puerta principal vistiendo nada más que unos pantalones de pijama de seda y una sonrisa. Se abrazaron como amantes de una película romántica, todo pasión y necesidad desesperada. Los vi desaparecer dentro y luego me senté en mi coche durante otra hora, torturándome con imágenes de lo que estarían haciendo. Cuando no pude aguantar más, bajé y caminé hacia el garaje de Javier. La puerta lateral estaba sin cerrar. Los ricos nunca piensan en la seguridad hasta que es demasiado tarde. En el interior, el flamante Tesla de Javier brillaba bajo las luces fluorescentes como un trofeo.
La matrícula personalizada rezaba, Publicista 1. Saqué mi navaja antes de haber decidido conscientemente usarla. El primer neumático siseó mientras el aire escapaba. Luego el segundo, el tercero, el cuarto. Pero eso no era suficiente. Ni de lejos. Abrí el capó y localicé la toma de aire, rellenándola con los langostinos crudos que había comprado por el camino. El olor sería insoportable en cuestión de horas, y el coche necesitaría una reparación mayor para volver a funcionar correctamente. Finalmente, usé mi navaja para tallar la palabra, mentiroso, en la parte inferior del capó, donde Javier acabaría encontrándola. Estaba cerrando la puerta del garaje cuando noté la cámara de seguridad en la esquina, con su luz roja parpadeando rítmicamente. Mi corazón martilleó al darme cuenta de que probablemente lo había grabado todo. Piensa, Tomás. Piensa como un policía. Saqué mi teléfono y llamé al número principal de la casa, que había encontrado en internet. Javier respondió al tercer tono, con voz entrecortada y molesta. Residencia Mendoza. Puse mi mejor acento de repartidor de comida, una habilidad que había aprendido durante mis días de encubierto. Sí, hola. Tengo una entrega de comida aquí para Javier Mendoza, pero creo que me he equivocado de dirección. El GPS se ha vuelto loco. Yo no he pedido comida. Aquí dice, comida china del dragón de oro. 47,50. Se ha equivocado de casa, amigo. Vale, perdón por las molestias. Buenas noches. Colgué y caminé tranquilamente hacia mi coche. Solo otro repartidor confundido que se había perdido en el barrio lujoso. Si alguien revisaba las imágenes de seguridad, vería a un tipo haciendo una llamada y marchándose. El vandalismo parecería haber ocurrido después de que yo me fuera. Mientras conducía a casa, sentí algo que no había experimentado en meses, satisfacción. Era una pequeña victoria, pero era mía. Javier Mendoza estaba a punto de aprender que algunos maridos no se limitan a darse la vuelta y hacerse los muertos. A la mañana siguiente, estaba tomando café y leyendo el periódico cuando sonó el teléfono de Lucía. Ella respondió con su habitual tono profesional, pero pude ver cómo cambiaba su rostro mientras escuchaba. ¿Qué quieres decir con que lo han vandalizado? Me lanzó una mirada y luego caminó hacia la cocina en busca de privacidad. ¿Cómo de grave es? Fingí concentrarme en la sección de deportes mientras me esforzaba por oír su parte de la conversación. No llames a la policía todavía. Déjame pensar en esto. Una pausa. Te devuelvo la llamada. Regresó al comedor, con el rostro cuidadosamente compuesto. Era Javier Mendoza, de la agencia. Alguien vandalizó su coche anoche. Levanté la vista con una preocupación fingida. Eso es terrible. ¿Han pillado a quién lo hizo? Todavía no. Me estaba estudiando la cara, buscando cualquier señal de que yo supiera más de lo que aparentaba. Probablemente sea solo vandalismo aleatorio. Ya sabes cómo son estos barrios ricos, atraen a los alborotadores. Probablemente, asentí, volviendo a mi periódico. Pásame el azúcar, ¿quieres? El resto de la semana transcurrió en una neblina surrealista de normalidad. Lucía iba a trabajar, llegaba a casa a horas razonables y desempeñaba el papel de esposa devota. Pero yo sabía que seguía enviando mensajes a Javier con el teléfono oculto. Lo había estado revisando regularmente, leyendo sus mensajes cada vez más paranoicos sobre el incidente del coche. Javier estaba convencido de que era aleatorio, pero Lucía sospechaba más. ¿Y si alguien sabe lo nuestro?, había escrito ella. Imposible, replicó Javier. Hemos sido cuidadosos. Ese viernes por la noche decidí poner a prueba cuán cuidadosos habían sido realmente. El Hostal Rivera era el tipo de lugar que alquilaba habitaciones por horas y no hacía demasiadas preguntas. Lo había usado para vigilancias en mis tiempos de policía y el encargado aún me recordaba. Tomás Millán, dijo con una sonrisa mellada.
Pensaba que te habías retirado de todo eso de las investigaciones. Semi-retirado, dije, deslizando un billete de 100 euros sobre el mostrador. Necesito una habitación para unas horas, algo con vistas al aparcamiento. La 12, las mejores vistas del lugar. Instalé mi equipo fotográfico y esperé. Según los mensajes del teléfono secreto, Lucía y Javier se reunirían allí a las 8 de la tarde. Ella me había dicho que iba a cenar con su hermana, Victoria, y yo había hecho el teatro de acomodarme para una noche de televisión y cerveza. A las 8:15, el coche de alquiler de Javier entró en el aparcamiento. Obviamente se había visto obligado a buscar un transporte alternativo mientras su Tesla estaba en el taller. Lucía llegó 5 minutos después, aparcando en el extremo más alejado y caminando rápidamente hacia la habitación 7. Pasé las siguientes 2 horas tomando fotos y vídeos de su encuentro. Cuando finalmente se fueron, por separado, por supuesto, tenía pruebas suficientes para terminar con mi matrimonio y destruir la reputación de Javier. Pero aún no estaba listo para jugar esa carta. Estaba empezando a disfrutar del juego. Durante las semanas siguientes, comencé una campaña de guerra psicológica sutil. Nada dramático ni obviamente malicioso, solo pequeñas acciones diseñadas para volverlos a ambos cada vez más paranoicos e incómodos. Empecé a aparecer en lugares donde sabía que Javier estaría, la cafetería cerca de su oficina, el restaurante de lujo donde llevaba a los clientes, el club de campo donde jugaba al tenis. Nunca me acerqué a él ni hice gestos amenazantes. Simplemente me aseguraba de que me viera, normalmente a distancia, siempre observando. El efecto fue inmediato y satisfactorio. Según los mensajes del teléfono secreto, Javier se estaba poniendo cada vez más nervioso por la presencia del marido de Lucía en todas partes. Es como si me estuviera siguiendo, escribió Javier. Ayer estaba en el Starbucks cuando me reunía con la cuenta de los García. Hoy estaba en el club durante mi clase de tenis. Eres un paranoico, respondió Lucía. Tomás ni siquiera sabe quién eres. Pero pude ver que el estrés también empezaba a afectarla a ella. Bebía más vino en la cena, dormía mal y daba un respingo cada vez que sonaba su teléfono. La culpa y la paranoia estaban carcomiendo su fachada cuidadosamente construida. Decidí que era hora de escalar las cosas. La cena anual de los premios a la excelencia publicitaria era el evento social más importante del año profesional de Lucía. Llevaba meses esperándolo, especialmente porque su agencia estaba nominada a varios galardones. También era la oportunidad perfecta para una confrontación pública. Yo no estaba invitado, por supuesto, pero eso nunca me había detenido antes. Había irrumpido en suficientes eventos de la alta sociedad durante mis días de encubierto como para saber cómo se hacía. Un traje decente, una actitud confiada y un nombre falso en la lista de invitados solían ser suficientes para burlar la seguridad. La cena se celebró en el Palace, en un salón de baile lleno de la élite publicitaria de la ciudad. Divisé a Lucía de inmediato. Llevaba un vestido rojo que nunca le había visto, probablemente comprado para el deleite de Javier. Él estaba en su mesa, luciendo apuesto y seguro de sí mismo en su smoking. Me dirigí a la barra y pedí un whisky, posicionándome donde pudiera observar su mesa sin ser demasiado obvio. Estaban sentados muy juntos, compartiendo bromas privadas y miradas íntimas. Para cualquiera que los mirara, parecían una pareja. Fue entonces cuando noté a Victoria, la hermana de Lucía, sentada en una mesa cercana. Victoria era todo lo que Lucía pretendía ser, rica, sofisticada y completamente ensimismada. También estaba borracha, lo que la convertía en la cómplice involuntaria perfecta para lo que tenía planeado. Me acerqué a su mesa durante la hora del cóctel, mostrando mi sonrisa más encantadora. Victoria, qué sorpresa tan agradable. No esperaba verte aquí. Levantó la vista con ojos vidriosos, claramente varias copas por delante de todos los demás. Tomás, ¿qué haces tú aquí? Lucía dijo que no vendrías. Cambio de planes de última hora.
¿Te importa si me siento? Por supuesto que no. Únete a la fiesta. Hizo un gesto expansivo hacia las sillas vacías a su alrededor. Como puedes ver, esta noche vuelo sola. Ricardo no pudo venir. Un aburrido viaje de negocios a Barcelona. Me senté y pedí al camarero otra ronda. Dime, Victoria, ¿qué tal conoces a Javier Mendoza? Su expresión cambió ligeramente, volviéndose más reservada. ¿Javier? ¿Por qué lo preguntas? Oh, por nada. Lucía lo menciona a veces. Dice que ha sido de gran ayuda para su ascenso profesional. La risa de Victoria fue afilada y amarga. ¿De ayuda? Esa es una forma de decirlo. Me incliné hacia adelante, fingiendo preocupación. ¿Hay algo que deba saber? Por un momento pensé que realmente podría decirme la verdad. Sus ojos se dirigieron hacia la mesa de Lucía, donde mi esposa y Javier estaban absortos en una conversación, con sus cabezas casi tocándose. Pero entonces pareció contenerse. No, nada. Javier es un buen tipo, apoya mucho a sus colegas. La forma en que dijo, apoya, me dijo todo lo que necesitaba saber. Victoria sabía lo de la aventura, probablemente lo sabía desde hacía meses. La cuestión era si lo aprobaba o si simplemente era demasiado egocéntrica para que le importara. Cuando empezaron los discursos de la cena, hice mi movimiento. Había estado bebiendo de forma constante, pero no pesada, lo justo para darme una excusa para lo que estaba a punto de hacer. Cuando el presentador pidió un brindis por la excelencia en la publicidad, me puse en pie y levanté mi copa. Me gustaría añadir algo, anuncié, mi voz resonando con claridad por todo el salón. Un brindis por la honestidad, la lealtad y el matrimonio. La sala se quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia mí, incluida la mirada horrorizada de Lucía desde el otro lado del salón. Javier parecía querer desaparecer bajo la mesa. Mi esposa Lucía siempre dice que las mejores campañas publicitarias se construyen sobre la verdad, continué, tambaleándome ligeramente para darle efecto. Que esa autenticidad es lo que separa el trabajo bueno del excelente. Así que, brindemos por la verdad en todas sus formas, incluso cuando resulta incómoda. Vacié mi copa y me senté entre unos aplausos dispersos y confusos. El presentador pasó rápidamente a la siguiente parte del programa, pero el daño estaba hecho. Podía ver a la gente murmurando, mirando de un lado a otro entre mi mesa y la de Lucía. Javier se disculpó y se dirigió al baño de caballeros. Lo seguí. Se estaba echando agua en la cara cuando entré. Nuestros ojos se encontraron en el espejo y, por primera vez, vi miedo real en su expresión. Señor Millán, dijo, dándose la vuelta para enfrentarme. No sabía que estaba aquí esta noche. Sorpresa, dije, acercándome al lavabo contiguo. Un fiestón, ¿verdad? Mire, no sé lo que piensa, ya ves, no pienso nada, Javier. Lo sé todo. Su rostro se volvió blanco. No entiendo. Saqué mi teléfono y le enseñé una de las capturas de pantalla de los mensajes del teléfono secreto. Sus propias palabras le devolvieron la mirada, es un acabado, cielo. Mereces algo mejor. ¿Reconoces esto? La boca de Javier se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua. Finalmente, encontró su voz. ¿Cómo has? Soy investigador privado, ¿recuerdas? Esto es a lo que me dedico. Guardé el teléfono y me acerqué más. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? No tenemos por qué hacer nada, dijo rápidamente. Quiero decir, todos somos adultos. Quizá podamos llegar a un acuerdo. ¿Llegar a un acuerdo? Me reí, pero no había humor en ello. Te estás acostando con mi mujer, ¿planeas arrebatármela y quieres llegar a un acuerdo? No es así. Es exactamente así. He leído tus mensajes, Javier. Todos. Sé lo del hostal, lo del viaje a Sevilla,
los planes para dejarme tirado mientras vosotros dos os alejáis hacia el atardecer. La compostura de Javier terminó de romperse por completo. Por favor, no lo entiendes. Simplemente ocurrió. Nunca quisimos que llegara tan lejos, pero llegó así de lejos, y ahora vas a pagar por ello. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré atrás. Oh, y Javier, ¿qué tal funciona el Taslow últimamente? Su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Lo dejé allí de pie y regresé al salón, donde la velada estaba terminando. Lucía no aparecía por ninguna parte, probablemente en el baño de señora sufriendo un ataque de pánico. Victoria seguía en su mesa, ahora completamente borracha y dando charla a cualquiera que quisiera escucharla. Al pasar por la mesa de Lucía, noté que se había dejado el bolso. Su teléfono habitual asomaba por la parte superior y pude ver el nombre de Javier en la pantalla. La estaba llamando, probablemente para informarle de nuestra charla en el baño. Sonreí y seguí caminando. Que entren en pánico. Que se pregunten qué sabía y qué planeaba hacer al respecto. El miedo y la incertidumbre eran solo el principio. Fuera del hotel, llamé a Manolo desde el aparcamiento. ¿Cómo ha ido?, preguntó. Mejor de lo esperado. Creo que estoy empezando a disfrutar de esto. Solo recuerda lo que te dije, Tomás. Sé inteligente. No te preocupes, Manolo. Solo estoy empezando. La mañana siguiente trajo las primeras consecuencias reales de mi actuación pública. Estaba tomando café cuando mi hija, Elena, llamó desde la universidad. Papá, ¿qué demonios pasó anoche? Mamá está histérica y hay un video raro haciéndose viral en TikTok. Se me heló la sangre. ¿Qué video? Alguna chica en la cena de publicidad colgó imágenes tuyas haciendo ese brindis. El subtítulo dice, cuando el padre de tu amiga se cuela en la fiesta y deja en evidencia a los infieles. Tiene como 50.000 visualizaciones ya. Cerré los ojos y me froté las sienes. Las redes sociales eran la única variable que no había tenido en cuenta. En mi época, los dramas familiares se mantenían en privado a menos que alguien llamara a los periódicos. Ahora, cualquier universitario borracho con un smartphone era un documentalista en potencia. Papá, ¿estás ahí? Estoy aquí. Mira, tu madre y estamos pasando por algunas dificultades ahora mismo. Cosas de adultos. Se solucionará. ¿Es verdad? ¿Te está engañando? El dolor en la voz de Elena me atravesó como una cuchilla. Tenía 22 años, acababa de empezar su último año de carrera y aún creía en el cuento de hadas del matrimonio de sus padres. No pude decidirme a destruir esa ilusión por completo. Es complicado, cielo, pero pase lo que pase entre tu madre y yo, eso no cambia lo que sentimos por ti y por Rodrigo. Rodrigo no lo sabe aún, dijo ella en voz baja. Está en mitad de los exámenes finales. No quería distraerlo. Rodrigo era mi hijo, de 24 años, que trabajaba en su primer empleo serio en una consultora de Buenos Aires. Siempre había estado más unido a Lucía que a mí, y temía la conversación que eventualmente tendría que mantener con él. Deja que yo me encargue de tu hermano, dije. Y Elena, intenta mantenerte alejada de las redes sociales un tiempo. Todo esto pasará pronto. Era una mentira y ambos lo sabíamos. Nada pasa en la era de los vídeos virales y los registros digitales permanentes. Pero a veces las mentiras son más piadosas que la verdad. Después de colgar, me senté en mi cocina e hice balance de mi situación. El secreto había salido a la luz, al menos parcialmente. Lucía estaría en modo control de daños total, probablemente inventando alguna historia sobre mi crisis de los 50 y mi problema con la bebida. Javier buscaría formas de distanciarse del escándalo. Era hora de usar la opción nuclear. Pasé la mañana en mi banco liquidando activos y cerrando cuentas.
23 años de matrimonio significaban que todo era propiedad conjunta, pero yo había sido el principal sostén económico durante la mayor parte de esos años. La cuenta corriente, la de ahorros y la cartera de inversiones estaban a nombre de ambos, lo que significaba que podía retirar legalmente mi parte sin el permiso de Lucía. Para mediodía, había movido 347.000 euros a una cuenta nueva en un banco diferente, aproximadamente la mitad de todo lo que habíamos acumulado juntos. Dejé lo suficiente en las cuentas conjuntas para cubrir la hipoteca y los servicios durante unos meses, pero no mucho más. A continuación, conduje hasta un guardamuebles en las afueras de la ciudad y alquilé un trastero bajo un nombre falso. Había aprendido la técnica durante mis días de encubierto, crear un rastro de papel que fuera técnicamente legal, pero prácticamente invisible. El trastero serviría como mi base de operaciones para lo que vendría después. Esa tarde, mientras Lucía estaba en el trabajo, regresé a casa y comencé a documentar todo sistemáticamente. Fotografié documentos importantes, copié archivos del ordenador y reuní pruebas de nuestros activos compartidos. Si esto terminaba en un tribunal de divorcio, quería estar preparado. Pero, lo que era más importante, buscaba munición. La encontré en el despacho de casa de Lucía, escondida en una carpeta marcada como Impuestos 2019. Extractos bancarios de una cuenta que nunca había visto, abierta hace 6 meses, solo a su nombre. Había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas, probablemente preparándose para su eventual partida. El saldo era de poco más de 80.000 euros. También había un correo electrónico impreso de un abogado de divorcios detallando estrategias para proteger activos en una disolución contenciosa. La fecha era de hace 3 semanas, lo que significaba que ella lo había estado planeando incluso antes de que yo descubriera la aventura. Fotografié todo y luego volví a ponerlo exactamente como lo había encontrado. Lucía pensaba que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Estaba a punto de aprender lo contrario. Esa noche, llegó a casa con los ojos rojos y una actitud defensiva. Cenamos en silencio, ambos fingiendo que todo era normal mientras la tensión chispeaba entre nosotros como electricidad. Tomás, dijo finalmente mientras yo llenaba el lavavajillas. Tenemos que hablar de lo de anoche. ¿Qué pasa con ello? Me avergonzaste delante de mis colegas. La gente está haciendo preguntas. Me di la vuelta para enfrentarla, manteniendo mi expresión neutral. ¿Qué tipo de preguntas? Sabes perfectamente de qué tipo. Su voz estaba subiendo. Quieren saber por qué mi marido irrumpió en un evento profesional e hizo un brindis críptico sobre la honestidad en el matrimonio. Quizás solo estén preocupados por ti. No te hagas el tonto conmigo. ¿De qué iba eso realmente? Este era mi momento. Podría haberla confrontado directamente, haber expuesto todas las pruebas, haber exigido la verdad. En lugar de eso, elegí un camino diferente. Creo que sabes perfectamente de qué iba, Lucía. Su rostro palideció. No sé de qué estás hablando. Claro que sí. Pero si quieres seguir fingiendo, me parece bien. Ambos sabemos la verdad. Pasé por su lado hacia las escaleras, luego me detuve y miré atrás. Oh, y Lucía, quizá quieras revisar tus extractos bancarios. He hecho algunos movimientos hoy. La dejé de pie en la cocina y subí a preparar una maleta. Para cuando se diera cuenta de cuánto dinero había movido, yo ya estaría lejos. El Hostal Rivera no era gran cosa, pero serviría a mis propósitos. Pagué en efectivo por una semana e instalé mi cuartel general temporal en la habitación 15. Desde aquí, podía vigilar los movimientos de Lucía, planear mis siguientes pasos y mantenerme invisible mientras el caos se desataba. Manolo pasó esa noche con comida china y una botella de whisky. Pareces el demonio, dijo, acomodándose en la única silla de la habitación. Me siento peor de lo que parezco. ¿Quieres contarme qué está pasando de verdad? Y no me vengas con esas tonterías de que, es complicado.
Así que se lo conté todo, la aventura, la cuenta bancaria secreta, el abogado de divorcios, el video viral. Manolo escuchó sin juzgar, sacudiendo ocasionalmente la cabeza o murmurando maldiciones entre dientes. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó cuando terminé. Voy a destruirlos a ambos. Profesionalmente, socialmente, financieramente, todo. ¿Y después qué? Era una buena pregunta. Me había concentrado tanto en la venganza que no había pensado mucho en lo que vendría después. Aún no lo sé. Bueno, más vale que lo averigües, porque una vez que tomas este camino, no hay vuelta atrás. Tenía razón, por supuesto. Pero yo ya había cruzado esa línea la noche que vandalicé el coche de Javier. No tenía sentido fingir que podía tomar el camino de la rectitud ahora. Necesito tu ayuda con algo, dije. Tú dirás. Javier Mendoza vive solo en esa casa grande frente al embalse. No tiene sistema de seguridad que yo viera, solo unas cámaras en el garaje. Quiero hacerle una visita. Manolo entornó los ojos. ¿Qué tipo de visita? El tipo de visita en la que tenemos una charla de corazón a corazón sobre límites y consecuencias. Tomás, no puedes entrar así como así en casa del tipo. Acabarás en la cárcel. No voy a entrar por la fuerza. Voy a ser invitado. Saqué el teléfono de prepago que le había quitado a Lucía de la bolsa del gimnasio ese mismo día. Probablemente aún ni se había dado cuenta de que faltaba. Voy a enviarle un mensaje a Javier desde el móvil de Lucía pidiéndole que nos veamos en su casa mañana por la noche. Algo urgente y romántico. Esperará a mi esposa, pero me encontrará a mí. ¿Y luego qué? Luego tendremos esa conversación que mencioné. Nada violento, nada ilegal. Solo una charla amistosa entre dos hombres sobre las consecuencias de las malas decisiones. Manolo se quedó callado un largo rato, estudiando mi rostro. Finalmente, asintió. ¿Qué necesitas que haga? Sé mi apoyo. Quédate en el coche. Vigila que no haya problemas. Si la cosa se tuerce, llama a la policía y diles que has oído gritos dentro de la casa. Esto es una mala idea, Tomás. Probablemente, pero es mi mala idea. La noche siguiente envié el mensaje desde el teléfono de Lucía, emergencia en casa. Necesito verte esta noche. No puedo hablar por el móvil normal. Reúnete conmigo en tu casa a las 21:00. Ven solo. La respuesta de Javier fue inmediata. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No puedo explicarlo por texto. Solo estate allí. Te quiero. Yo también te quiero. Nos vemos a las 9. Manolo y llegamos a casa de Javier a las 8:45. Las luces estaban encendidas y pude ver a Javier caminando de un lado a otro en el salón, probablemente preocupado por qué tipo de emergencia traería a Lucía a su puerta. Última oportunidad para echarte atrás, dijo Manolo. Ni de broma. Caminé hasta la puerta principal y llamé al timbre. Javier abrió inmediatamente, su rostro pasando del alivio a la confusión y al terror en un lapso de unos 3 segundos. Hola, Javier, dije. Tenemos que hablar. Javier intentó cerrar la puerta de golpe, pero yo ya estaba empujando para entrar. Tropezó hacia atrás, con la cara blanca por el pánico. Fuera de mi casa, tartamudeó. Voy a llamar a la policía. Adelante, dije, cerrando la puerta tras de mí. Cuéntales cómo te has estado acostando con la mujer de otro hombre durante los últimos 6 meses. Estoy seguro de que serán muy comprensivos. El salón de Javier era exactamente lo que esperaba, muebles caros, arte abstracto, ventanales con vistas al agua, todo cuidadosamente diseñado para impresionar a mujeres como mi esposa. Mire, señor Millán. Tomás, podemos arreglar esto como adultos civilizados. Los adultos civilizados no mienten, engañan y roban las esposas de otros, dije, caminando lentamente hacia él. Pero tienes razón en una cosa,
vamos a arreglar esto. Javier retrocedió hacia la cocina, con las manos levantadas en actitud defensiva. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo firmarte un cheque ahora mismo. No quiero tu dinero, Javier. Quiero algo mucho más valioso. ¿Qué? Tu dignidad. Saqué mi teléfono y empecé a grabar video. Quiero que me cuentes exactamente qué has estado haciendo con mi mujer. Cada detalle, cada mentira que has contado, cada lugar donde habéis estado juntos, cada plan que habéis hecho para vuestro futuro. No voy a decir nada sin un abogado. Esto no es un procedimiento legal. Esto es una conversación entre dos hombres sobre el respeto y las consecuencias. Ahora, o empiezas a hablar o empiezo a compartir esos mensajes de texto con tu jefe, tus clientes y todos los contactos de tu agenda. La resolución de Javier se desmoronó como un castillo de naipes. Durante los siguientes 20 minutos, lo confesó todo. La aventura había comenzado hacía 8 meses en una conferencia en Madrid. Lucía había sido la agresora, persiguiéndolo implacablemente hasta que él cedió. Se habían estado viendo 2 veces por semana, planeando un futuro juntos, riéndose de lo despistado que era yo. Dijo que eras un acabado, admitió Javier, con la voz apenas por encima de un susurro. Dijo que nunca llegarías a nada más que a ser un detective de poca monta. Quería emoción, aventura, alguien que pudiera darle la vida que se merece. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho, pero mantuve la cámara grabando. Estas imágenes valdrían su peso en oro cuando comenzara el proceso de divorcio. ¿Qué hay del dinero? Pregunté. ¿La cuenta bancaria secreta? Javier pareció confundido. ¿Qué cuenta secreta? No te hagas el tonto. Los 80.000 euros que ella ha estado desviando de nuestras cuentas conjuntas. No sé nada de eso. Lucía, ella gestiona sus propias finanzas. Interesante. O Javier mentía o Lucía había estado planeando dejarlo fuera de su estrategia de salida también. Archivé esa información para un uso posterior. Esto es lo que va a pasar, dije, deteniendo la grabación. Vas a terminar esta aventura inmediatamente. Nada de contacto con mi mujer. Nada de reuniones secretas. Nada de planes para el futuro. Vas a desaparecer de su vida por completo. ¿Y si no lo hago? Sonreí, pero no hubo calidez en ello. Entonces este video se publicará en cada red social que encuentre, junto con capturas de tus mensajes de texto y fotos de tus visitas al hostal. Tu carrera se habrá acabado. Tu reputación quedará destruida. Y todo el mundo en esta ciudad sabrá exactamente qué tipo de hombre eres. El rostro de Javier se hundió. Por favor, no lo entiendes. La quiero. No, quieres la idea de ella. Te encanta la emoción de tomar algo que pertenece a otro. Pero no quieres a Lucía, y ella no te quiere a ti. Todo esto es solo una fantasía, y las fantasías siempre terminan mal. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y miré atrás. Oh, y Javier, si estás pensando en avisar a Lucía sobre esta conversación, no lo hagas. Sabré si te pones en contacto con ella, y las consecuencias serán mucho peores que cualquier cosa que hayamos discutido esta noche. Lo dejé allí de pie en su lujoso salón, probablemente preguntándose cómo su vida perfecta se había desmoronado tan rápido. Manolo me esperaba en el coche, con el motor en marcha. ¿Cómo ha ido? Mejor de lo esperado. Javier no es tan duro como pretende ser. ¿Qué es lo siguiente? Ahora me ocupo de mi mujer. Pero Lucía se me había adelantado. Cuando regresé al hostal, había un mensaje esperándome en mi teléfono habitual. Su voz era fría y controlada, cada palabra cuidadosamente elegida. Tomás, sé lo que has hecho esta noche. Javier me ha llamado, me lo ha contado todo. Esto ha llegado demasiado lejos. He contratado a un abogado y vamos a presentar la demanda de divorcio mañana por la mañana. Puedes recoger los papeles en el bufete Galdós y Asociados, en el centro.
No intentes contactar conmigo directamente. A partir de ahora, toda comunicación se hará a través de mi abogado. Escuché el mensaje 3 veces, analizando cada inflexión. Lucía tenía miedo, pero también estaba furiosa. Con el miedo podía trabajar. La parte de la furia iba a ser un problema. Llamé al número de Galdós y Asociados y me saltó el buzón de voz fuera del horario de oficina. El bufete se especializaba en casos de divorcio de alto nivel, lo que significaba que Lucía planeaba jugar duro. Probablemente pensaba que podría usar mi comportamiento reciente, la confrontación pública, las transferencias de dinero, la visita a casa de Javier, para pintarme como un marido inestable que no merecía nada en el reparto. Estaba a punto de aprender que en ese juego podíamos jugar dos. A la mañana siguiente, conduje hasta el despacho de mi propia abogada. Sofía Castro me había llevado algunos casos a lo largo de los años, casi siempre asuntos legales rutinarios relacionados con mi negocio de investigación privada. Era inteligente, implacable y no se dejaba impresionar en absoluto por la gente rica que creía que podía comprar su salida de los problemas. Tomás, dijo ella, levantando la vista de los papeles del divorcio que le había traído. Este es un buen lío en el que te has metido. ¿Puedes manejarlo? Yo puedo. La pregunta es si tú puedes manejar lo que va a costar, financiera y emocionalmente. ¿A qué te refieres? Sofía se reclinó en su silla y me estudió cuidadosamente. El abogado de Lucía afirma que has estado mentalmente inestable, posiblemente peligroso. Piden una orden de alejamiento, el uso exclusivo de la vivienda conyugal y una pensión compensatoria. Quieren pintarte como el villano de la historia. ¿Qué hay de la aventura? ¿La cuenta bancaria secreta, las pruebas que reuní? Todo útil, pero no necesariamente decisivo. En España, el adulterio ya no tiene consecuencias legales directas en el reparto de bienes. La cuenta secreta es más prometedora, pero tendremos que demostrar que estaba ocultando activos con intención de defraudar. Saqué mi teléfono y le mostré el video de la confesión de Javier. Sofía lo vio entero sin comentar nada, con una expresión cada vez más interesada a medida que avanzaba. Esto es bueno, dijo finalmente, pero también es potencialmente problemático. ¿Cómo obtuviste esta grabación? Le conté lo del mensaje de texto falso y la confrontación en casa de Javier. La expresión de Sofía se volvió más preocupada con cada detalle. Tomás, lo que hiciste podría interpretarse como allanamiento de morada, intimidación, tal vez incluso extorsión. Si el abogado de Lucía se entera de esto, lo usará para apoyar sus afirmaciones sobre tu estado mental. Entonces, ¿qué me recomiendas? Jugar a la defensiva por ahora. Responder a sus mociones, proteger tus activos y reunir pruebas a través de los canales legales adecuados. Nada de justicia por mano propia. Nada de confrontaciones. Deja que yo me encargue de esto profesionalmente. Era un buen consejo, pero yo no estaba de humor para ser profesional. Lucía había declarado la guerra, e intentaba contraatacar con cada arma a mi disposición. Esa tarde, recibí una visita inesperada en el hostal. Victoria, la hermana de Lucía, llamó a mi puerta, parecía que había estado llorando. Tomás, tenemos que hablar. La dejé entrar, curioso por saber que la había traído a mi cuartel general temporal. Victoria y nunca habíamos estado especialmente unidos. Siempre me había visto como alguien por debajo de las aspiraciones sociales de su hermana. Lucía no sabe que estoy aquí, dijo ella, acomodándose en la única silla de la habitación. Pero creo que merece saber la verdad. ¿Qué verdad? Todo esto, la aventura, el divorcio, la planificación secreta. No fue idea de Lucía. Fue mía. Me quedé mirándola, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿A qué te refieres? La compostura de Victoria terminó de quebrarse y las palabras empezaron a salir a borbotones. Yo le presenté a Javier. Yo fomenté la aventura. Incluso la ayudé a configurar la cuenta bancaria secreta.
¿Por qué? Porque estaba furiosa contigo por lo que pasó hace 5 años. Hace 5 años. El caso de los Sánchez. Me habían contratado por un empresario adinerado para investigar la supuesta aventura de su esposa. La esposa resultó ser Victoria, y mi investigación había provocado su divorcio y la pérdida de su cómodo estilo de vida. Destrozaste mi matrimonio, dijo ella, con la voz llena de veneno. Ricardo me dejó sin nada. Tuve que reconstruir toda mi vida desde cero. Tú destrozaste tu propio matrimonio engañando a tu marido. Yo solo lo documenté. Podrías haber mirado hacia otro lado. Podrías haberle dicho a Ricardo que no encontraste nada. Así no es como funciona, Victoria. Me contrataron para encontrar la verdad, y eso fue lo que hice. Bueno, ahora ya sabes cómo se siente. Las piezas empezaban a encajar. Victoria había estado moviendo los hilos todo el tiempo, manipulando a Lucía para que tuviera la aventura como venganza por mi papel en su divorcio. Mi esposa no solo me había traicionado, había sido puesta en mi contra por su propia hermana. ¿Lucía lo sabe? Pregunté. Sabe que yo le presenté a Javier. No sabe el resto. ¿El resto? La sonrisa de Victoria fue fría y satisfecha. Las fotos que te tomé siguiendo a Javier por la ciudad, la grabación que hice de tu brindis en la cena de los premios. Las pruebas que he estado reuniendo para apoyar las afirmaciones de Lucía sobre tu comportamiento inestable. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me has estado tendiendo una trampa. Llevo 5 años esperando la oportunidad adecuada para devolvértela. Cuando Lucía empezó a quejarse de vuestro matrimonio, vi mi oportunidad. Manipulaste a tu propia hermana. Le di lo que quería. Emoción, pasión, una forma de salir de un matrimonio aburrido. El hecho de que también te destruyera a ti fue solo un extra. Victoria se puso en pie y caminó hacia la puerta, luego se volvió con una expresión triunfante. Siempre pensaste que eras tan listo, Tomás, el gran detective que podía resolver cualquier caso. Pero nunca viste venir esto, ¿verdad? Me dejó sentado en aquella habitación de hostal barata, mirando las paredes e intentando comprender la magnitud de su traición. Esto ya no se trataba solo de la aventura de Lucía. Se trataba de una campaña de venganza cuidadosamente orquestada que llevaba años gestándose. Pero Victoria había cometido un error crucial, había revelado sus cartas demasiado pronto. Ahora sabía exactamente quién era mi verdadero enemigo. Pasé los siguientes 3 días planeando mi contraataque. Victoria pensaba que era la titiritera que movía los hilos desde las sombras. Estaba a punto de aprender que algunos títeres cortan sus propias cuerdas. Mi primera llamada fue para Ricardo, el exmarido de Victoria. Había mantenido el contacto con él a lo largo de los años, en parte por cortesía profesional y en parte porque el tipo realmente me caía bien. Había sido un buen marido que merecía algo mejor de lo que Victoria le había dado. Tomás, dijo él cuando respondió al teléfono. Me alegra saber de ti. ¿Cómo te trata la jubilación? Oh, ha sido interesante. Escucha, Ricardo, necesito preguntarte sobre Victoria. ¿Ha estado en contacto contigo recientemente? ¿Victoria? Dios, no. ¿Por qué iba a estarlo? Aún no estoy seguro. Pero si se pone en contacto contigo, no creas nada de lo que te diga. Y definitivamente, no le des dinero. ¿Dinero? Tomás, ¿qué está pasando? Le di la versión abreviada, la aventura, el divorcio, la confesión de Victoria sobre haberlo orquestado todo. Ricardo escuchó en un silencio atónito. Madre mía, dijo finalmente. Sabía que era vengativa, pero esto es otro nivel. Hay más. Creo que ha estado planeando esto durante años, probablemente desde vuestro divorcio. Podría haber estado reuniendo información sobre ti también, buscando formas de causar más daño. ¿Qué tipo de información?
registros financieros, detalles personales, cualquier cosa que pudiera usar para el chantaje o la manipulación. Quizá quieras revisar tus informes de crédito, cambiar tus contraseñas, ese tipo de cosas. Ricardo se quedó callado un momento. Tomás, hay algo que deberías saber. Victoria sí se puso en contacto conmigo hace unos 6 meses. Dijo que tenía problemas financieros, que necesitaba ayuda con unas deudas. Le dije que se fuera al infierno, pero podría haber intentado otros caminos. ¿Qué tipo de caminos? Robo de identidad, tal vez. Conoce mi número de la Seguridad Social, el apellido de soltera de mi madre y toda esa información personal de cuando estábamos casados. Si estaba lo suficientemente desesperada. Las piezas estaban encajando. La venganza de Victoria no consistía solo en destruir mi matrimonio, se trataba de reconstruir su propia vida a expensas de todos los demás. La cuenta bancaria secreta que Lucía había estado alimentando podría no ser el único dinero que Victoria había estado acumulando. Ricardo, necesito que me hagas un favor. Presenta una denuncia policial sobre el posible robo de identidad. Aunque no salga nada de ello, lo tendremos registrado. Ya mismo me pongo a ello. Y Tomás, cuando hundas a esa bruja, asegúrate de que no vuelva a levantarse. Mi siguiente llamada fue a un viejo contacto de mis días en la policía. La inspectora María Santos trabajaba ahora en delitos económicos y me debía un favor por un caso en el que colaboramos hace años. Tomasito Millán, dijo cuando respondió. Había oído que estabas viviendo la vida de jubilado. La jubilación está sobrevalorada. María, necesito ayuda con una investigación financiera. Extraoficial, al menos por ahora. ¿Qué tipo de investigación? Le conté lo de la confesión de Victoria y mis sospechas sobre robo de identidad y fraude financiero. María escuchó con interés profesional, haciendo preguntas punzantes sobre fechas, cantidades y documentación. Esto suena como un patrón de conducta, dijo finalmente. Si Victoria ha estado haciendo esto a varias víctimas, podríamos construir un caso de asociación ilícita. Pero necesitaré pruebas sólidas, no solo sospechas. ¿Qué tipo de pruebas? Registros bancarios, solicitudes de crédito, comunicaciones entre las partes, el tipo de cosas que requieren órdenes judiciales. ¿Y si pudiera proporcionarte algunas de esas pruebas a través de mi propia investigación? Siempre que se obtengan legalmente, puedo trabajar con ellas. Pero Tomás, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, no hagas nada que pueda comprometer una posible acusación. Nada de allanamientos, nada de intimidación, nada de justicia callejera. Era el mismo consejo que me había dado Sofía. Pero yo ya había pasado el punto de jugar según las reglas. Victoria había declarado la guerra a mi vida entera, e intentaba responder con la misma moneda. Esa noche, conduje hasta el complejo de apartamentos de Victoria en el lujoso barrio de Salamanca. Vivía en un ático reformado que probablemente costaba más que mi hipoteca, lo cual era interesante teniendo en cuenta que afirmaba haber quedado arruinada tras su divorcio. Aparqué al otro lado de la calle y me dispuse a realizar una larga sesión de vigilancia. La rutina de Victoria era predecible. Salía a trabajar a las 8 de la mañana, regresaba sobre las 6 de la tarde y solía salir de nuevo sobre las 9 para cenar o tomar algo. No era más que una criatura de costumbres. A las 9:15, salió del edificio vistiendo un vestido de cóctel y tacones altos. Caminó hasta un restaurante cercano donde se reunió con un hombre al que no reconocí, mayor, bien vestido, probablemente rico. Cenaron, bebieron y mantuvieron lo que parecía ser una conversación íntima. Tomé fotos de su interacción, anotando la hora, el lugar y el número de matrícula del coche del hombre. Una búsqueda rápida en la base de datos reveló su identidad, Roberto Castellanos, banquero de inversión recién divorciado, con un patrimonio neto aproximado de 15 millones de euros. Victoria estaba llevando a cabo una estafa, y Roberto era su última presa.
Durante la semana siguiente, documenté las actividades de Victoria con la minuciosidad de una operación de vigilancia profesional. Se estaba viendo con al menos 3 hombres diferentes, todos recién divorciados, todos ricos. También realizaba visitas regulares a bancos, bufetes de abogados y servicios de planificación financiera. El patrón era claro. Victoria estaba seleccionando sistemáticamente a hombres vulnerables, entablando relaciones y obteniendo acceso a su información financiera. El dinero que había estado acumulando no provenía solo de la cuenta secreta de Lucía, venía de múltiples víctimas por toda la ciudad. Pero necesitaba algo más que fotografías y especulaciones. Necesitaba pruebas sólidas de actividad criminal. Fue entonces cuando recordé a Javier Mendoza. Javier había estado sospechosamente ausente desde nuestra confrontación en su casa. Según los mensajes del móvil de prepago de Lucía, había estado lidiando con algunos problemas personales y necesitaba espacio para pensar. Pero sospechaba que había algo más en su desaparición que el simple arrepentimiento por la aventura. Conduje hasta casa de Javier un jueves por la noche lluvioso, aparcando calle abajo donde pudiera observar la propiedad sin ser visto. La casa estaba a oscuras, no había coches en la entrada, ni señales de actividad. Caminé hasta la puerta principal y llamé al timbre. Sin respuesta. Intenté llamar a su móvil desde un número oculto, saltó directamente al buzón de voz. O Javier evitaba a todo el mundo o algo le había pasado. La llave de repuesto estaba escondida bajo una piedra falsa junto a los escalones de la entrada. La gente rica era realmente predecible. Entré, llamando a Javier por su nombre mientras avanzaba. La casa estaba vacía, pero no abandonada. La ropa de Javier seguía en los armarios. Su coche estaba en el garaje. Y había señales de actividad reciente en la cocina. Pero algo se sentía mal. Encontré a Javier en su despacho, desplomado sobre su escritorio con un frasco vacío de pastillas para dormir a su lado. Por un momento pensé que estaba muerto. Luego oí su respiración superficial y me di cuenta de que seguía vivo, a duras penas. Llamé al 112 y luego le practiqué los primeros auxilios básicos mientras esperaba a los paramédicos. Javier estaba inconsciente, pero estable, y los técnicos de emergencias dijeron que lo había encontrado justo a tiempo. Mientras subían a Javier a la ambulancia, noté algo sobre su escritorio que a los paramédicos se les había pasado por alto. Una nota manuscrita dirigida a mí. Tomás, decía, lo siento por todo. Victoria me obligó a hacerlo. Tiene fotos, grabaciones, pruebas de cosas que hice hace años. Dijo que me destruiría si no la ayudaba a destruirte a ti. No podía vivir con lo que le hicimos a tu familia. Lo siento. La nota estaba firmada y fechada, una confesión completa del esquema de chantaje de Victoria, pero más importante aún, mencionaba pruebas de cosas que hice hace años. ¿Qué tipo de pruebas podría tener Victoria sobre Javier que fueran lo suficientemente graves como para llevarlo al borde del suicidio? Me guardé la nota y me marché antes de que llegara la policía. Habría preguntas sobre cómo había encontrado a Javier y aún no estaba listo para responderlas. De vuelta en el hostal, llamé a María Santos y le conté lo del intento de suicidio de Javier y la nota de confesión. Aceptó reunirse conmigo a la mañana siguiente para revisar todas las pruebas que había reunido. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo ella tras examinar las fotografías, los registros bancarios y la documentación que había compilado. Victoria ha estado dirigiendo una sofisticada operación de fraude durante al menos 2 años. Estamos hablando de múltiples víctimas, robo de identidad, extorsión y probablemente blanqueo de capitales. ¿Qué hay de mi caso de divorcio? Eso pasa a ser secundario. Si podemos demostrar que Victoria orquestó la aventura de tu esposa como parte de un esquema criminal mayor, eso lo cambia todo. Lucía podría ser una víctima también, dependiendo de cuánto supiera sobre las actividades de Victoria. Era una posibilidad que no había considerado. ¿Y si Lucía había sido manipulada tan minuciosamente como? ¿Y si la aventura,
la planificación secreta, incluso el proceso de divorcio eran todos parte del elaborado plan de venganza de Victoria? ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Pregunté. Obtenemos una orden judicial para los registros financieros y las comunicaciones de Victoria. Interrogamos a Javier cuando se recupere. Y construimos un caso que envía a Victoria a la cárcel por mucho tiempo. ¿Cuánto tardará eso? Meses, tal vez años. Los casos de delitos financieros son complejos, y Victoria ha sido cuidadosa al borrar sus huellas. No tengo meses ni años. Mi audiencia de divorcio es la semana que viene. María me miró con algo que podría haber sido simpatía. Tomás, tienes que dejar que el sistema legal se encargue de esto. Sé que es frustrante, pero la justicia por mano propia solo empeorará las cosas. Tenía razón, por supuesto, pero yo había llegado demasiado lejos como para detenerme ahora. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Llamé a la televisión local y pedí hablar con su reportera de investigación, una mujer llamada Julia Ramos que había forjado su carrera exponiendo la corrupción y el fraude. Señorita Ramos, dije cuando respondió, tengo una historia para usted. Implica fraude financiero, chantaje y un plan de venganza que lleva años gestándose. ¿Le interesa? Le escucho. Se lo conté todo, la aventura, el divorcio, la confesión de Victoria, las pruebas de su operación de fraude, el intento de suicidio de Javier. Julia escuchó con interés profesional, haciendo preguntas detalladas sobre la documentación y las fuentes. Esta es una historia increíble, dijo finalmente. Pero tendré que verificarlo todo de forma independiente. ¿Puede proporcionar copias de las pruebas? Todas ellas. Fotos, registros bancarios, comunicaciones, declaraciones de testigos, todo lo que necesite para exponer la operación de Victoria. ¿Cuál es su objetivo final, señor Millán? ¿Qué quiere lograr? Quiero que la verdad salga a la luz. Quiero que Victoria afronte las consecuencias de lo que ha hecho, y quiero que mi esposa comprenda cuán profundamente ha sido manipulada. ¿Cuándo quiere que se emita esto? Mañana por la noche, en hora punta. Haga que valga la pena. Julia aceptó acelerar la investigación y pasé el día siguiente proporcionándole todo lo que había reunido. Trabajó con su equipo de investigación para verificar las pruebas, entrevistar a las fuentes y construir un reportaje exhaustivo sobre la operación de Victoria. La historia se emitió el viernes por la noche, abriendo el telediario de las 9 con el titular, Mujer local acusada de un elaborado plan de venganza. Julia había hecho sus deberes. El reportaje incluía entrevistas con las víctimas de Victoria, análisis de registros financieros y una cronología detallada de sus actividades criminales. La pieza central de la historia fue la nota de confesión de Javier, que Julia leyó ante la cámara con un efecto devastador. El reportaje también incluyó mi propia entrevista, en la que explicaba cómo Victoria había manipulado a mi esposa para que tuviera una aventura como venganza por mi papel en su divorcio años atrás. Para el sábado por la mañana, la historia se había vuelto viral. Las redes sociales bullían de indignación por el plan de Victoria, simpatía por las víctimas y especulaciones sobre cuántas otras personas podrían haber sido sus objetivos. Victoria fue arrestada esa tarde acusada de fraude, robo de identidad y extorsión. Su fianza se fijó en 500.000 euros, que no podía pagar sin acceder al dinero robado que había sido congelado por orden judicial. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando Lucía me llamó por primera vez en semanas. Tomás, dijo, con voz temblorosa e incierta. He visto el reportaje. ¿Es verdad? ¿Realmente Victoria me manipuló para que tuviera la aventura? ¿Tú qué crees? Hubo una larga pausa. Creo que he sido increíblemente estúpida. Sí, lo has sido. ¿Podemos hablar en persona? Hay cosas que necesito decirte, cosas que necesito explicar, es demasiado tarde para explicaciones, Lucía. Tomaste tus decisiones. Pero si Victoria me estaba manipulando, Victoria no te obligó a engañarme.
No te obligó a mentir, ni a esconder dinero, ni a planear un futuro con otro hombre. Ella pudo haber creado la oportunidad, pero tú elegiste aprovecharla. Otra larga pausa. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vives con las consecuencias de tus actos, igual que vivo con los míos. Colgué y caminé hacia la ventana del hostal, mirando hacia la ciudad donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Todo había cambiado en el lapso de unas pocas semanas. Mi matrimonio se había acabado. Mi familia estaba dispersa. Y mi cómoda existencia suburbana había sido reemplazada por esta habitación barata y un futuro incierto. Pero por primera vez en meses, sentí algo cercano a la paz. Victoria estaba en la cárcel. Sus víctimas estaban obteniendo justicia. Y la verdad finalmente había salido a la luz. No era el final que había planeado, pero era el final que me había ganado. Sonó mi teléfono. Era Sofía, mi abogada. Tomás, me acabo de enterar del arresto de Victoria. Esto cambia todo en tu caso de divorcio. ¿En qué sentido? El abogado de Lucía quiere llegar a un acuerdo. Retiran todas las alegaciones sobre tu inestabilidad mental y están dispuestos a negociar un reparto justo de los bienes. Aparentemente, ser manipulada por una mente criminal es una defensa bastante floja para el mal juicio. ¿Qué tipo de acuerdo ofrecen? Reparto al 50% de todos los bienes gananciales, sin pensión compensatoria y custodia compartida de las decisiones sobre los hijos, aunque ya sean adultos. Es realmente bastante razonable. ¿Y si no acepto? Entonces vamos a juicio. Y dado todo lo que ha salido a la luz, probablemente obtendrías un resultado aún mejor. Pero tardaremos meses y costará una fortuna en honorarios legales. Lo pensé por un momento. El acuerdo me daría suficiente dinero para empezar de nuevo, tal vez comprar una casa pequeña en algún lugar, reconstruir mi vida desde cero. No era todo lo que había perdido, pero era suficiente. Acepta el acuerdo, dije. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ya he terminado de pelear. 6 meses después, vivía en una casa pequeña al otro lado de la ciudad, trabajando a tiempo parcial como consultor de seguridad e intentando imaginar qué hacer con el resto de mi vida. Victoria había sido condenada a 8 años de prisión por fraude y asociación ilícita. Javier se había recuperado de su intento de suicidio y estaba en terapia intentando reconstruir su vida destrozada. Lucía se había mudado a Buenos Aires para estar más cerca de Rodrigo y empezar de nuevo en una ciudad distinta. Hablábamos ocasionalmente sobre asuntos prácticos, impuestos, seguros, los hijos, pero la conexión emocional había desaparecido para siempre. Algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas, incluso cuando están parcialmente explicadas por la manipulación y la venganza. Los hijos se habían adaptado mejor de lo que esperaba. Elena terminó la carrera y consiguió un trabajo en una ONG en Sevilla. Rodrigo prosperaba en su carrera de consultoría y había empezado a salir con una chica agradable de su oficina. Ambos comprendían que el matrimonio de sus padres había sido destruido por fuerzas más allá del control de cualquiera y habían hecho las paces con la nueva realidad. En cuanto a mí, estaba aprendiendo a vivir con las consecuencias de mis propias decisiones. Me había vengado de Victoria, expuesto sus crímenes y salvado a otras víctimas potenciales de sus planes. Pero también había destruido mi matrimonio, me había distanciado de mis hijos y me había convertido en el tipo de hombre capaz de atar al amante de su mujer y grabar su humillación para la posteridad. La verdad era que me había convertido en el villano de mi propia historia. No en el héroe que busca justicia. No en el marido agraviado que lucha por sus derechos, sino en el amargado expolicía que había elegido la venganza sobre la redención. Pero quizá eso estaba bien. Quizá algunas historias no tienen héroes, solo personas que toman las mejores decisiones que pueden con la información que tienen. Quizá la verdadera victoria no consistía en obtener venganza, consistía en sobrevivir a las secuelas y encontrar una forma de seguir adelante.
Estaba sentado en el porche de mi casa una tarde, viendo la puesta de sol y pensando en las segundas oportunidades, cuando sonó mi teléfono. Era Julia Ramos, la reportera que había ayudado a exponer el plan de Victoria. Tomás, tengo algunas noticias que podrían interesarte. ¿Qué tipo de noticias? Victoria ha estado hablando con los investigadores federales. Al parecer, su operación de fraude era más grande de lo que pensábamos. Ha estado colaborando a cambio de una reducción de condena y les ha dado información sobre otras redes criminales. Bien por ella. Pero aquí viene lo interesante. También admitió que todo el plan de venganza contra ti era solo el principio. Tenía planes para atacar a otras personas que se habían cruzado en su camino a lo largo de los años. El hecho de que la detuvieras probablemente salvó a docenas de víctimas potenciales. ¿Se supone que eso debe hacerme sentir mejor? No lo sé. ¿Lo hace? Lo pensé por un momento. Tal vez un poco. ¿Hay algo más? La Policía Nacional quiere ofrecerte un puesto de consultoría. Están impresionados con tu trabajo de investigación en el caso de Victoria y creen que podrías ayudar en otras investigaciones de delitos financieros. Estoy jubilado, Julia. ¿Lo estás? Porque desde donde yo lo veo, parece que acabas de empezar. Después de que colgara, me quedé sentado en aquel porche durante otra hora, pensando en las posibilidades y en los nuevos comienzos. Quizá mi historia no había terminado después de todo. Quizá las habilidades que había aprendido como policía, refinado como investigador privado y afilado durante mi guerra con Victoria podrían tener un uso mejor. Quizá era hora de dejar de ser el villano y empezar a ser el héroe de nuevo. Pero esa es una historia para otro día.